29 de diciembre de 1944. Ardenas Occidentales. Son las 10:40 de la noche, y en un búnker alemán nadie habla. No porque no haya órdenes, sino porque una orden aún no ha llegado. En los mapas las flechas avanzan. En la realidad el tiempo se detiene. Y en ese silencio se decide algo más peligroso que una batalla. Se decide si esta ofensiva será recordada como el último intento o como el último autoengaño. You won't find these stories anywhere else. Suscríbete ahora mismo al canal y dime en los comentarios, ¿qué pesa más en la guerra? ¿El plan perfecto o el momento exacto? Para entender por qué esta hora fue tan decisiva, hay que retroceder 3 días. 16 de diciembre de 1944. Aún es de noche cuando la artillería alemana rompe el silencio en las Ardenas. Durante meses, los aliados han considerado este sector como secundario. Bosques densos, carreteras estrechas, invierno duro. Un lugar ideal para descansar unidades agotadas, no para lanzar ofensivas. Y precisamente por eso, es aquí donde comienza el ataque. Las primeras horas parecen confirmar lo imposible. Las posiciones estadounidenses se desorganizan, las comunicaciones fallan, las columnas se mezclan con refugiados, con camiones averiados, con órdenes contradictorias. En los puestos de mando alemanes aparece algo que llevaba años ausente. No euforia, esperanza. Pero no todos la comparten. En un cuartel general más al este, Erich von Manstein observa los informes sin levantar la voz. Para él, el éxito inicial no significa victoria, significa presión. Manstein sabe que esta ofensiva no puede permitirse errores de ritmo. El plan depende de algo extremadamente frágil, el tiempo. Cada avance alemán consume combustible que no sobra. Cada kilómetro ganado exige carreteras que no colapsen. Y sobre todo, cada hora cuenta antes de que los aliados reaccionen. La clave no está en las divisiones que ya avanzan. Está en el último reserve. Las fuerzas que deben decidir cuándo el ataque deja de ser una sorpresa y se convierte en una ruptura real. 17 de diciembre. El tiempo empeora. La niebla protege a los alemanes de la aviación aliada, pero también ahoga la logística. Los informes empiezan a mostrar retrasos, camiones que no llegan, unidades que esperan órdenes que no llegan. Y entonces aparece una frase inquietante en un informe de inteligencia. Los estadounidenses no están huyendo, se están reorganizando. No es una retirada caótica, es un repliegue con dirección. En el cuartel general de Manstein se despliega un nuevo mapa. Una flecha trazada con lápiz, no con rotulador. Un posible movimiento aliado desde el sur. La información no es concluyente. La radio aliada guarda silencio. Los interceptores solo captan fragmentos. Manstein duda. Si introduce el último reserva demasiado pronto, puede desperdiciarlo. Si espera demasiado, puede perder la única oportunidad. Ese mismo día solicita confirmación desde el alto mando. La respuesta se retrasa. No por incompetencia, sino por miedo. Según recordaría más tarde un oficial de Estado Mayor, nadie quería ser el hombre que dijera «ahora» y equivocarse. 18 de diciembre. Las noticias empeoran. Las columnas alemanas siguen avanzando, pero más despacio. El terreno se vuelve traicionero. Un puente aguanta menos de lo previsto. Una carretera secundaria se bloquea durante horas. Y al mismo tiempo, llegan nuevos indicios. Los estadounidenses no solo se mueven, se están girando. No una unidad, un ejército entero. Eso no debería ser posible en invierno. No con esa velocidad, no con esa coordinación. Manstein lo sabe. Y aún así, espera. Porque en su mente la guerra sigue teniendo una lógica conocida. La lógica de 1941. De 1942. Una lógica donde los grandes movimientos requieren días, no horas. Y sin darse cuenta, está apostando contra una guerra que ya ha cambiado. La noche del 19 de diciembre cae sobre las Ardenas. En el búnker, el reloj avanza. 10:20, 10:30. La orden aún no ha sido firmada. Y mientras tanto, los americanos ya están donde no deberían estar. 10:40. El reloj marca la misma hora que quedará grabada después en la memoria de quienes estaban allí.
En el búnker, alguien tose. Otro oficial apaga un cigarrillo sin haberlo terminado. La puerta se abre. No entra un mensajero con un sobre sellado, entra una confirmación tardía. Los estadounidenses ya han asegurado varios nudos de carretera clave. No es una ruptura total, pero es suficiente. Suficiente para que el plan alemán empiece a deformarse. Manstein escucha el informe sin interrumpir. Cuando termina, no responde de inmediato. Se acerca al mapa. Apoya la mano sobre la mesa. En ese instante, ya no decide cómo ganar. Decide cómo no perderlo todo. La orden finalmente se redacta. El último reserva debe moverse, pero ya no como un martillo, sino como un parche. Los oficiales lo saben. Nadie lo dice en voz alta. A partir de ahora, cada kilómetro será una persecución. Las columnas arrancan en la noche. Motores forzados, luces cubiertas, carreteras heladas. Y mientras avanzan, la realidad se impone. El combustible llega justo. Las unidades se mezclan. La coordinación se vuelve frágil. No hay margen para errores, y aún así ocurren. En paralelo, en los puestos aliados, el ambiente es distinto. No hay euforia, hay prisa. Los comandantes estadounidenses saben que su maniobra ha funcionado, pero también que están al límite. Según recordarían algunos oficiales en entrevistas posteriores, si los alemanes hubieran reaccionado unas horas antes, el resultado habría sido muy distinto. Pero esas horas ya no existen. Medianoche. El frente se estabiliza a medias. Los alemanes no colapsan, pero tampoco rompen. Y en ese equilibrio precario, el sentido de la ofensiva empieza a cambiar. Ya no se trata de sorprender, se trata de resistir el desgaste. Manstein recibe el último informe antes de intentar descansar. Lo lee una vez, luego otra. No hay enojo, no hay dramatismo, solo una constatación silenciosa. El tiempo no ha estado de su lado. Y lo más inquietante aún está por llegar. Amanece el 20 de diciembre. La luz es gris, el frío es constante. El tipo de frío que no duele, pero agota. Las unidades alemanas que avanzaron durante la noche llegan fragmentadas, no derrotadas, pero desalineadas. Los oficiales intentan recomponer el orden. Se revisan mapas, se recalculan rutas, se corrigen horarios que ya no significan nada. Porque el reloj estratégico ya va por delante de ellos. En los informes de la mañana aparece un patrón inquietante. Los estadounidenses no solo han detenido el colapso, han recuperado iniciativa. No atacan a ciegas, atacan donde duele menos, y retrasan justo lo suficiente. Cada acción aliada no busca destruir, busca ganar tiempo. Eso es lo que Manstein comprende ahora con total claridad. El enemigo no intenta una victoria rápida, intenta algo más peligroso: controlar el ritmo. En una guerra de desgaste, quien controla el ritmo, elige cuándo el otro se equivoca. Los alemanes aún tienen capacidad de combate, pero han perdido algo más difícil de recuperar: la sorpresa. A media mañana llega un nuevo parte. La aviación aliada empieza a despegar. El cielo se abre. La ventana se cierra. Las carreteras se vuelven vulnerables. Las columnas deben dispersarse. La coordinación se resiente aún más. Manstein observa cómo su ofensiva se transforma lentamente, no en una derrota inmediata, sino en algo peor. Una oportunidad que se desliza entre los dedos. Según algunos oficiales que hablaron tras la guerra, ese fue el momento exacto en que entendieron que el resultado ya no dependía del coraje, sino del calendario. La tarde avanza. Las decisiones ahora son defensivas. Ajustes. Contención. La ofensiva sigue existiendo en los mapas, pero ya no en la mente de quienes la ejecutan. Y mientras cae la noche, una pregunta no formulada recorre el Estado Mayor alemán. No es ¿cómo ganamos?, es ¿en qué momento lo perdimos? La respuesta no está en un disparo, ni en una emboscada, ni en una traición. Está en una franja invisible del tiempo, entre una duda razonable y una orden que llegó demasiado tarde. Y aún queda una verdad más incómoda por emerger. Esa verdad empieza a tomar forma en los días siguientes. No aparece en los comunicados oficiales, no se menciona en los informes de situación, pero circula, de mesa en mesa, de mirada en mirada. La ofensiva no fracasó por falta de fuerza, fracasó por exceso de prudencia. Durante años, el mando alemán había castigado la improvisación,
Había enseñado a esperar confirmaciones, a no arriesgar sin garantías, y esa cultura, que antes había evitado desastres, ahora se convierte en una jaula. Los oficiales más jóvenes lo perciben primero. Para ellos, la guerra que están librando ya no se parece a la que estudiaron en las academias. Los estadounidenses actúan antes de entenderlo todo. Se mueven con información incompleta. Aceptan el desorden, si les da ventaja de tiempo. Eso es lo que descoloca a los alemanes. Manstein recibe nuevos cálculos. Algunos muestran que, con una decisión distinta, el choque habría sido inevitable y peligroso para ambos bandos. Pero esos cálculos llegan tarde. Según un memorando restringido mencionado años después, se llegó a la conclusión de que el error no fue táctico, fue psicológico. El miedo a equivocarse paralizó más que el enemigo. En las noches siguientes, el Estado Mayor alemán trabaja sin descanso, no para avanzar, sino para evitar el colapso. Se redibujan líneas defensivas, se redistribuyen recursos. Se acepta, sin decirlo, que el objetivo ha cambiado. Ya no se busca ganar la guerra, se busca no perderla de inmediato. Manstein permanece contenido, no acusa, no dramatiza. Pero quienes lo observan notan algo distinto, una rigidez nueva, como si cada informe confirmara una intuición que prefería no formular. La guerra ya no obedece a quienes esperan certeza. Y cuando esa idea termina de asentarse, la ofensiva de las Ardenas deja de ser un intento audaz y se convierte en una advertencia. Una advertencia que aún no ha terminado de revelarse. La advertencia se vuelve imposible de ignorar cuando llegan los informes finales de la semana. No hablan de derrotas espectaculares, hablan de desgaste. Unidades que aún existen, pero ya no maniobran. Eso, para un ejército ofensivo, es casi lo mismo que no existir. Las carreteras que debían alimentar el avance ahora sirven para retirar heridos y vehículos averiados. Los cruces que iban a ser puertas hacia el oeste se convierten en puntos de contención. Y lo más inquietante para el mando alemán no es lo que hacen los aliados, es lo rápido que lo hacen. Los estadounidenses no esperan órdenes perfectas, no esperan mapas completos, ajustan sobre la marcha. Cada retraso alemán es inmediatamente explotado. En una reunión nocturna, alguien se atreve a decirlo en voz alta, no como acusación, como diagnóstico. La guerra ha cambiado de ritmo. Manstein escucha en silencio, no discute, no defiende su decisión, porque sabe que el problema no es una orden concreta, es el marco mental en el que se tomó. Durante décadas, el mando alemán había sido entrenado para evitar el error visible, para no arriesgar sin respaldo. Pero ahora el error invisible, esperar demasiado, resulta más letal. Y ese tipo de error no deja huellas claras. No hay un punto exacto donde señalar y decir, aquí ocurrió. Solo una sensación persistente de que algo se escapó, sin ruido. Algunos oficiales, años después, dirían que esa fue la verdadera derrota. No la pérdida de terreno, sino la pérdida de iniciativa mental. Cuando el enemigo empieza a decidir el tempo, ya no importa cuántas fuerzas conserves. La ofensiva de las Ardenas continúa en los mapas, pero su significado ya se ha transformado. De apuesta estratégica a lección silenciosa. Y esa lección tendrá consecuencias mucho más allá de ese invierno, porque a veces la historia no cambia cuando se da una orden equivocada, sino cuando una correcta se da demasiado tarde. Con el paso de los días, el frente se estabiliza definitivamente. No hay colapso inmediato, tampoco hay milagros. Las Ardenas dejan de ser un tablero de maniobra y se convierten en una línea de resistencia. Para el alto mando alemán, eso lo dice todo. La ofensiva ya no tiene futuro operativo, solo pasado. En informes posteriores, cuidadosamente redactados, se habla de factores externos, del clima, de la superioridad material aliada. Pero en conversaciones privadas, según recordarían algunos oficiales tras la guerra, el diagnóstico era otro. El problema no fue la falta de valentía, fue la incapacidad de decidir antes de estar seguros. Y en una guerra que ya se movía a la velocidad del motor, la certeza llegó caminando. Manstein nunca fue acusado formalmente por aquella demora. Su prestigio siguió intacto. Pero la ofensiva de las Ardenas quedó marcada como el momento en que incluso los mejores planes dejaron de ser suficientes. No porque fueran malos, sino porque el mundo había cambiado. Los estadounidenses entendieron algo esencial, que el desorden controlado podía vencer a la perfección tardía,
que moverse primero obligaba al enemigo a reaccionar en lugar de decidir. Esa fue la verdadera derrota estratégica. No un error visible, no una orden absurda, sino una pausa. Una pausa de horas, que costó meses y que cerró la última puerta a cambiar el ritmo de la guerra en el oeste. En diciembre de 1944, Alemania no perdió solo una ofensiva, perdió el tiempo. Y en la guerra, eso suele ser irreversible. You won't find these stories anywhere else. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios. ¿Crees que una sola decisión a tiempo puede cambiar el curso de una guerra?